Soy Casiel Zavala y yo les voy a hablar acerca de la clasificación de los materiales. Dentro de la clasificación de los materiales tenemos dos subdivisiones, las cuales son las naturales y las sintéticas. Dentro de los naturales tenemos tres divisiones, los cuales son los de origen mineral, origen vegetal y origen animal. Los de origen animal son muy poco utilizados en la industria. En el origen mineral tenemos cualquier recurso que sea de forma minera, ¿no? Que podría ser arenas, carbono o granito. Y de origen vegetal, pues todo lo relacionado con la naturaleza, que en mayor parte del origen vegetal es la madera lo utilizada. No obstante, pues también es utilizada el algodón, el lino, entre otras cosas. Y el origen animal, lo más utilizado son las pieles. Dentro de los sintéticos existen ya sea derivados de petróleo o creaciones de las mismas personas para ser utilizadas dentro de la industria, que vendrían siendo como los plásticos y los vidrios. Les voy a hablar acerca de los materiales no ferrosos. Un material no ferroso, según la definición de metalurgia, es un metal que contiene hierro en cantidades no muy apreciables. Dentro de los más utilizados en la industria vienen el aluminio, el cobre, el zinc, el magnesio, entre otros, como el titanio. Estos materiales tienen unas características muy especiales, tales como que son muy buenos conductores para la electricidad, como el cobre, que presenta muy poca resistencia dentro de estos ámbitos. El térmico, que pues al referirnos con térmicos, hablamos que pueden mantener una temperatura por un tiempo muy prolongado, el cual viene siendo el aluminio, ¿no? Pues un ejemplo muy típico sería la utilización del aluminio para la transportación de comida o etcétera. Y la resistencia a la corrosión, que vendría siendo un poco más de aleación en la creación de los aceros inoxidables, que es la combinación de más materiales y pues nos ayudan a una larga duración de estos metales. Los cerámicos son materiales inorgánicos no metálicos producidos por un tratamiento químico, y las propiedades de estos causan una gran necesidad en diferentes aspectos, como son las propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas, las magnéticas y las químicas. Y sus características son que son duros, no combustibles e inoxidables. Tienen mucha dureza y resistencia al calor y a la corrosión. Ahora voy a hablar acerca de las propiedades periódicas de los elementos. Los elementos podemos hallar lo que va siendo el número atómico. De esto varía la abundancia del elemento que tiene en la naturaleza. La electronegatividad viene siendo qué tanto atrae un elemento a otro. Y la electropositividad es la capacidad de un elemento de repeler a otro elemento de su radio. Luego en el radio atómico, aquí varía mucho los elementos, porque de aquí depende de qué tan pesado, qué tan denso va a ser el elemento para poder ya sea utilizarlo en la industria, y el potencial de ionización, que va siendo cuál es la potencia de un elemento para poder atraer los electrones o los electrones de otro elemento para poder formar uno nuevo. Entonces, estas serían las características de los elementos en la tabla periódica. Buenas tardes, soy Víctor Rivera y voy a hablar acerca de los polímeros. Bueno, un polímero es una molécula, son varias moléculas que están conformadas por monómeros, que esos mismos monómeros al momento de juntarse, crean otros monómeros que tienen moléculas más grandes.
Los polímeros regularmente están conformados por carbono generalmente, pero hay otros polímeros que están conformados por nitrógeno, oxígeno, cloro. Y bueno, existen varias categorías de polímeros. Están los polímeros termoplásticos. Estos tipos de polímeros son los plásticos que los puedes calentar y moldear sin que pierdan las propiedades. Los polímeros termofijos son aquellos que, una vez moldeados o calentados, estos polímeros ya no se van a poder regresar a su forma original. Y los polímeros elastómeros son aquellos que tienen una gran elasticidad, pero al momento de someterlos a una gran tensión, son frágiles a un cierto punto. Y se utiliza mucho en la industria manufacturera porque resulta fácil comprarlos y al momento de moldearlos para crear diferentes piezas que podamos usar para crear diferentes tipos de, ya sean electrodomésticos, partes de automóviles o inclusive de aviones. Regularmente los polímeros, como ya había dicho anteriormente, suelen ser muy maleables, soportan grandes temperaturas que van siendo los termoplásticos. Algunos polímeros termofijos se utilizan para formar piezas que regularmente son duraderas, que duran mucho. Y los elastómeros se utilizan más en el ámbito en el hogar, ya sean para sujetar ropa o alguna otra cosa o actividades hogareñas. El estado atómico está definido como la distancia que existe del núcleo del átomo hasta su último nivel de energía. Esta propiedad de los átomos nos da una idea del posible tamaño del átomo, tomando en cuenta la distancia, ¿no?, que existe. Y dicha capacidad aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, dependiendo de la posición del átomo en la tabla periódica, y a la inversa disminuye de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, en caso contrario a la electronegatividad. Por lo tanto, decimos que el Planck es el elemento con mayor radio atómico, y por otra parte el flúor es el elemento con el radio atómico más pequeño, al estar situado en la esquina superior de la tabla periódica.